Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo. Y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. Con motivo de su cumpleaños, la hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a todos sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven. Y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algo que me impacta a mí en lo personal, en la historia de la iglesia, es el ver tantos testimonios de personas que han entregado su vida, han dado su vida por creer en la verdad, por creer en lo que es justo. Y eso desde el inicio del cristianismo, antes del cristianismo también. Ya vemos Juan en tiempos de Jesús, por decir la verdad, por decirles cuál es el camino correcto, pues es asesinado. Esto es lo que celebramos hoy a esta persona. No celebramos que lo hayan matado, celebramos el testimonio que da como ser humano, que no tiene miedo a las adversidades, de que sea introducido en la cárcel, que sea callado, que sea custodiado por soldados, y al final, por un capricho de una persona que le molesta escuchar la verdad, pues pide que sea asesinado.
y pues aquí lo decapitan, le cortan la cabeza a Juan. Dice un dicho en mi pueblo: la verdad no peca, pero incomoda. La verdad no peca, pero incomoda. Yo creo que desde el inicio de nuestro bautismo fuimos consagrados para Dios, así como lo fue Juan. Todos nosotros hemos sido consagrados reyes, porque pertenecemos a esta familia real donde es Cristo el Rey del universo. Somos sus hijos, pertenecemos a esa familia real de Jesús. Somos llamados también profetas y sacerdotes, que podemos ofrecer sacrificios a Dios, hacer ofrendas a Dios. No es el sacerdocio ministerial, pero es el sacerdocio de ofrender, de dar la ofrenda a Dios, lo mejor de nosotros, de lo que Dios nos ha regalado, de ofrecer tributo al Dios de la vida, al Dios del amor. Y también se nos dice en el bautismo, también ahora eres llamado a ser profeta. El cristiano es el llamado a ser profeta. ¿Qué significa? Que tienes que anunciar la buena noticia, que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que Dios no quiere que ninguno se pierda, que Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Es el anunciar cosas hermosas y bellas, pero también otro trabajo del profeta es el denunciar lo que no es correcto, lo que no está bien, lo que va en contra de la ley del amor, la ley de la vida, que es lo que va en contra de Dios mismo, de lo más sagrado que Dios nos da, que es la vida. Y les decía, la historia de la iglesia desde el inicio, hace 2000 años, es una historia también que tenemos muchas personas que han derramado su vida, han dado su vida, su sangre, por dar testimonio de la verdad, de la vida. No es fácil, no es fácil. Nosotros en nuestra comunidad comboniana, este instituto que nació en 1867, allá en Italia, para ir a evangelizar a los más pobres en África, también tenemos una lista de mártires, tanto sacerdotes como religiosas, que dieron su vida, quedaron enfrente de Dios, dieron el testimonio de decir: yo creo en Dios. Y los quisieron callar, los quisieron desaparecer. El más reciente fue un padre jovencito de 33 años, italiano, Ezequiel Ramí, que estudió aquí en los Estados Unidos, en Chicago, donde yo estudié. Él fue enviado a trabajar allá en las Amazonas, en Brasil, con los campesinos pobres, en la Rondônia, y allá estaba trabajando hermoso, construyendo ese reino del amor, de la justicia, de la paz, cuando de repente vio que había injusticia, que a la gente le quitaban la tierra, que había un señor que era terrateniente, que controlaba, manejaba y hacía lo que se quería. Él era la ley. Y él decía: pero ¿cómo es posible? Y él fue y denunció esto a las autoridades y quería hacer todas las cosas correctamente, ir a dar testimonio. A él lo quisieron callar, le dijeron: padre, usted quédese tranquilo, dé su misa y cállese. Usted no ayude a esas personas. Y él dijo: pues claro que no. Si Dios me dio la capacidad, Dios me dio los talentos para ayudar a las personas, pues yo voy a ser intermediario para que sepa también el Departamento de Agricultura lo que está pasando, que le están robando sus tierras, que se haga justicia. Y cuando iba en camino hacia esas oficinas, fue asesinado, acribillado. Ese joven, simplemente por defender los derechos del más pobre, del abandonado. Yo también, cuando era estudiante, tuve la experiencia de ser perseguido en cierta manera, de recibir amenazas de muerte. ¿Y todo por qué? Por defender a los indígenas que estaban cortando, talando los árboles
de su comunidad. Y los mismos indígenas decían, pues nosotros ¿qué somos? No tenemos voz, no tenemos palabra, no nos escuchan. Y yo me recuerdo que les dije, ¿cómo que no? Esto es de ustedes. ¿Cómo permiten que les roben enfrente de ustedes, de sus narices? No. Y no les estoy diciendo que tomen las armas y peleen, no. Hay leyes. Vamos a pedir asesoramiento, vamos a pedir ayuda. Y me recuerdo que fuimos a las oficinas de gobierno, nos escucharon, nos dieron documentos, pero siempre dicen la ley del más fuerte. Cuando se enteraron que pues estábamos unos seminaristas, en ese tiempo yo era seminarista, que estábamos asesorando a la gente, recibimos la amenaza. Y no es bonito dormir con el miedo, dormir que en cualquier momento te pueden acosar, a llegar y matar, asesinar, simplemente por hacer la justicia, hacer lo bueno. Hoy en día hay muchos testimonios de tantos cristianos como Juan el Bautista que van, hablan, dicen, defienden los derechos de los más pobres. Y esto se los digo, esto a veces no es noticia en el mundo de hoy porque eso pues no le importa a nadie. Sí, cuando el sacerdote comete un error, pues lo publican y hacen un escándalo. Pero cuando el sacerdote se está donando constantemente, está sufriendo persecución, vive solo, aislado, encarcelado, para muchos no es noticia. Que se pudra, que se calle. Eso no trae ranking, como dicen, no, esto no va a traer atracción para la gente, eso no le importa al mundo. Pero hay muchos que quieren callar. Y hoy en día hay muchos misioneros, hay muchos sacerdotes religiosas que los quieren callar. ¿Quiénes? Por los políticos, los líderes. ¿En dónde? En todo el mundo. Empezando aquí en Estados Unidos, empezando en México, en Latinoamérica, los callan. Estos líderes que quieren controlar al pueblo, manejar al pueblo. Y cuando uno denuncia a una iglesia que se hace profeta de denunciar, los callan. Y no solamente les dicen cállate, los asesinan, como a Juan el Bautista, los desaparecen. Y esto también en África, en Asia, que no puede hablar la iglesia. Que hay en China, por ejemplo, existe la iglesia que le llaman escondida, subterránea, porque no pueden profesar, no pueden hablar porque tienen el control, los tienen controlados, ¿sí? Grabando lo que dicen, porque no quieren que el pueblo despierte y abra sus ojos a la verdad que Jesús nos viene a traer. El Jesús que nos dice, la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Es el Jesús que nos dice, no hay amor más grande que aquel que da la vida por los demás. Este es el llamado que tenemos todos nosotros. Y también de dar la vida precisamente ¿por quiénes? Por aquellos que son débiles. Por ejemplo, tenemos los no nacidos que luchan para que no haya abortos, para que no haya asesinatos, y también son perseguidos. Hoy esta fiesta de San Juan Bautista es una fiesta que nos invita a renovar nuestro llamado, a renovar nuestra fe. Esta es una fiesta que nos invita a tener nuestra mirada fija en el Señor, que nos invita a dar el testimonio de vida, comenzando en casa, porque hay a muchos que no les agrada cuando tú les dices la verdad, cuando están equivocados. Hay muchos que te van a matar de otra manera, de otra forma. No te decapitan como lo hicieron con Juan el Bautista, pero sí con la lengua. Hay muchos que asesinan al hermano, al vecino, al pariente, al mismo miembro de una comunidad, difamando. Es una manera de asesinar y de matar. Pero es el Jesús que nos dice, pongan la confianza en Dios siempre, porque yo estaré contigo siempre. Y es el Jesús que da el testimonio hasta hoy en día. ¿Cuántos no siguen difamando el nombre de Jesús? Siguen diciendo tonterías, pero es el Jesús que da testimonio con su vida. Y Él nos dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas son las bienaventuranzas.
Dichosos los que luchan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Qué hermoso, qué bello. Hoy estamos llamados en esta fiesta de la muerte, del martirio de San Juan el Bautista, para todos nosotros renovar nuestra fe, renovar nuestro llamado, de no tener miedo ante las adversidades que se nos van presentando en la vida. Por eso tenemos que preguntarnos: ¿quién es Jesús para mí? ¿Qué es la fe para mí? ¿Es Dios que me mueve o qué es lo que me mueve? ¿Son otros intereses? Como aquí Herodes, ¿qué lo movía? El que van a pensar, el que van a decir. Si yo cambio lo que yo he prometido a esta joven, pues van a decir: no tengo palabra. No importa que asesinen, no importa que maten. ¿Cuántos no asesinan por nomás mantener una imagen ante los demás? ¿Cuántos no hacen el mal a los demás nomás para que digan: es mi amigo? Yo creo que hoy esta fiesta es una fiesta para toda la iglesia, de recordar esos mártires que son testimonio de vida, especialmente en la prueba, en la tribulación. Y allí tenemos ejemplos, desde niños que han dado testimonio. Están los mártires de Uganda, los mártires de Tlaxcala, que está Joselito en mi pueblo, un joven que dice: nunca como hoy se puede ganar el cielo tan fácil. ¿Por qué? Porque era el tiempo que la iglesia era perseguida, era el tiempo en que uno es llamado a dar testimonio, en tiempo de persecución. Y en ese tiempo es cuando él dijo: yo creo en Cristo, Cristo es mi Rey. Que viva la Madre de Jesús, María Santísima. Es tener los principios dentro de uno bien claros. Hoy vivimos en una sociedad de apariencia, de imagen, que también estamos llamados a dar testimonio de que nosotros defendemos la vida, siempre, la vida en todos los momentos, no solamente a las mujeres que están esperando el aborto. Claro que estamos en contra del aborto, porque va en contra de la vida misma, pero también estamos en contra de sistemas que oprimen, que matan, que destruyen. Estamos en contra de asesinos que usan la violencia, que hacen el trato de blancas, de niños, que usan a los niños para tener dinero, bienes, que prostituyen a mujeres inocentes. Estamos en contra de todo eso que va en contra de la vida. Esta fiesta es un llamado a la iglesia a nuevamente a no tener miedo, a denunciar las injusticias del mundo, las injusticias que pasan de muchas formas y de muchas maneras. Hoy estamos llamados a seguir a Jesús, ese Jesús que nos dice: no tengas miedo, porque el amor más grande enfrente de Dios es aquel que da su propia vida por los demás. Pues hoy yo te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por los valores del reino de Dios? ¿Y cuáles son esos valores? La justicia, la paz, el amor, la vida. ¿Estaríamos dispuestos a dar todo lo que tenemos por esos valores? Pues hoy precisamente estamos celebrando la Eucaristía para renovar nuestra fe. Así sea. Amén.